vamos a dar paso a la siguiente conferencia que estará moderando la maestra Edith Nava Salas. Es la conferencia de las complejidades del duelo migratorio y las pérdidas invisibles. Damos la bienvenida a la maestra Edith Nava y a su invitada. Hola, ¿cómo están? Pues la verdad es un gusto enorme estar con ustedes nuevamente, pero sobre todo agradecer la plática anterior, la ponencia anterior fue maravillosa. Me quedé muy enriquecida, de verdad, a las tres ponentes, al maestro Nicolás, muchísimas gracias. Hice muchas anotaciones pertinentes porque son muy útiles. Y pues abriendo este espacio formalmente en donde vamos a hablar acerca de un tema que se mira mucho, pero que no se mira tampoco a fondo, como nos transmitía la maestra María Eugenia, que hay que mirar tantas cosas a la vez. Vamos a hablar de las complejidades del duelo migratorio y de las pérdidas que son invisibles dentro de este fenómeno, porque hablar de política, de economía, de geografía, pues implica también hablar acerca de qué sucede con esos individuos en su psique, en su ser, en su espíritu. Así que me voy a permitir, y me disculpo con la maestra Juana Santana, me voy a presentar yo primero. Yo soy Edith Nava, soy tanatóloga, logoterapeuta, también he estudiado psicología en la UNAM, en la Facultad de la UNAM, y he tenido estudios de educación continua en la Facultad de Medicina con relación a ética, bioética, farmacología. También he estudiado filosofía en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y también he estudiado un máster de humanidades en Sofía, España. Pero también quiero presentar a mi compañera. Espero que este conversatorio sea muy interesante para ustedes. Y ella es la maestra Juana Santana Nieves. Ella es psicoterapeuta de enfoque transpersonal integrativo. Tiene una maestra de psicoterapia transpersonal integrativa, es licenciada en psicología y también es tanatóloga. Bueno, tenemos un poco de locas las tanatólogas, pero es la tanatóloga que estudió en el Instituto Mexicano de Tanatología. También ha tenido muchos otros encuentros extraacadémicos con diplomados como terapia de juego, de pareja, de psicopedagogía, de psicooncología. También ha estado inmersa en aprendizajes como la neurobiología del comportamiento humano por el Instituto Fehling de San Antonio, Texas. Y actualmente está profesionalizada en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, más bien lleva muchos años en la docencia, muchísimos años. De primera instancia, ella es licenciada en enfermería con una especialidad en geriatría. Así que, bueno, más experiencia, maestra Juanita, no puede usted tener. Y me voy a permitir hablar yo, dando una pequeña introducción de cuál es el tema, acerca de qué significa migrar. Y yo creo que también está ligado un poco con la pandemia. Hay muchas cosas que se sucedieron con la pandemia y no dudo ni en un momento que en la visión y la dimensión política, económica y de la salud global, la pandemia también fue un fenómeno. Sin embargo, migrar es un fenómeno vital que se ha presentado por siglos. Ha sido en diferentes escenarios históricos y en momentos en donde, por supuesto, en cada situación de una migración ha habido tensiones y estresores. De esos muchos elementos vitales que debe adaptarse el humano en el momento de cambiar de vida tan profundamente como cuando nos trasladamos a otro plano geográfico, pues nada tan masivo en las pérdidas ni tan cambiante como precisamente migrar. Y solamente por poner un ejemplo, porque más adelante la maestra Juanita nos va a hablar de casos muy particulares, pues hay muchas maneras de migrar y muchos intereses de migrar. Quizás un ejemplo de los más arrobadores que podemos mencionar es cuando hay refugiados por guerra, persecuciones, en donde las cosas no van a permanecer como son y donde no hay un proyecto migratorio. O sea, es una huida, total y absolutamente una huida que, por supuesto, sin duda va a desencadenar muchos duelos que a lo mejor no son visibles en todo su esplendor, ¿no?
Hay muchas formas de migrar, hay otras migraciones que también pueden ser bastante interesantes, como por ejemplo si yo hago una maestría en otro país, si por cuestiones de trabajo me encuentro en otro lado, y que aunque sean migraciones que están bien planteadas para un objetivo positivo, no significa que nosotros no estemos cambiando, que no nos ataña particularmente, que hay situaciones que nos mueven profundamente. Hay muchos estudios que se han hecho, pero ninguno tan completo como el que ha hecho el psiquiatra Achotegui. Es un español, un psiquiatra español que ha volcado más de 25 años de su vida a la investigación de los duelos migratorios. Y él comenta que dependiendo de las dificultades que representa migrar, ¿no? Todos los procesos, todos los periplos, ¿no? Que se suscitan al cambiar de geografía, él menciona un concepto que se llama síndrome de Ulises. Es una expresión hecha por Achotegui, pues bastante reciente, aunque él ya tenía sus estudios hechos, en donde comenta que los inmigrantes, es decir, las personas que ya pudieron colocarse en otro lugar geográfico, empiezan a tener algún estrés crónico o múltiple que les es difícil de gestionar, ¿no? Es un síndrome que tiene riesgos precisamente por no ser gestionadas las características de la ansiedad o la depresión primarios que se obtienen a través de toda la experiencia que se vivenció al migrar. Hemos visto quizás no de manera cercana y quizás algunos otros sí de manera cercana, cómo es potente el cambio, no solo el cambio, ya cuando estoy en otro lugar, sino el traslado. Solamente el traslado ya implica una gestión de pensamientos, de pérdidas, de ajustes que posiblemente no estemos preparados para ellos, y que cuando ya por fin llegamos al lugar al que queremos alcanzar, siendo ya inmigrantes, acomodándonos a una cultura, probablemente no todos tengan la capacidad, la resiliencia de evaluar cuántos daños ha habido en el camino, ¿no? Cuántos efectos secundarios se han volcado. Esto es a lo que llamamos o lo que se estudia en este momento los duelos migratorios. Esas pérdidas que no se identifican y que se dan por hecho y que hacen que el inmigrante, ya viviendo en el lugar en donde ya se localiza ahora, le cueste mucho trabajo focalizarse, hacer un plan de vida, sentirse cómodo con lo que está alrededor. No estoy insinuando que esto es para todos. Yo creo que esto es muy individual y depende también de la resiliencia, de la personalidad, de los apoyos o las ayudas que se tengan tanto en el lugar que se deja como en el lugar a donde se llega. Todas esas cosas van a ser facilitadores o van a ser más bien indisposiciones para que el migrante pueda hacer su viaje y llegar a bien, y no solo llegar a bien, sino además desarrollarse en el momento en que ya estén habitando el lugar a donde los reciben. Y voy a entrecomillar reciben porque a veces tampoco se encuentran redes de apoyo que los puedan sostener para hacer esa interculturalidad, ¿no? Para que puedan hacer atravesar esa parte no solamente física o geográfica, sino psicológica, social, emocional, de economía, de entendimiento. Es decir, estos duelos que marcan la incertidumbre de la subjetividad que tiene esa persona que viaja, ¿no? Esa vivencia de cada migrante. Esta causa de alteraciones que se suceden y que se desencadenan no solo a nivel físico y mental, pues obviamente relacionan un estrés al migrar, que el propósito del migrante al principio es tratar de equilibrar esa tensión. Por lo tanto, no tiene tiempo de mirar esos duelos. ¿De qué estoy perdiendo en el camino? Los siente, ¿no? Le duelen, pero todavía no está consciente de cuántas pérdidas ha tenido que soslayar, ¿no? O ha tenido que soldar
derivado de esos cambios o esa experiencia de viajar, esas alteraciones tan fuertes. Estas alteraciones, en primer lugar, pues que son a nivel vivencial, biológico, ¿no? Que lo siente el cuerpo con todo. Yo creo que muchas de las ponencias que hemos tenido a través del día de ayer y del día de ahora están muy relacionadas con el estrés y como cuando se dispara el estrés y cómo está cambiando la epigenética de nuestros cuerpos, ¿no? Cómo está cambiando esa situación física, biológica, y cómo cambia también en nuestras mentes, ¿no? Y precisamente esa epigenética, esa historia epigenética que se cambia derivado a que ya estamos viviendo un estrés bajo muchas lupas, ¿no? Si no es la pandemia, si es porque ahora tengo que emigrar a otro lugar, si es porque me están persiguiendo, si es porque hay una guerra en el sitio donde yo vivo, todas estas situaciones en donde me están minando funciones útiles para mi memoria, mi concentración, mi toma de decisiones, me están descolocando. Este escenario es sumamente proclive para las enfermedades, o sea, patológicas, físicas o psicopatologías que pueden ser generalizadas, llamadas en una expresión también de Achotegui que dice que es una neuroprogresión. O sea, estamos en un estrés sostenido que hace que nuestro sistema neurobiológico empiece a causar problemas y sea el escenario perfecto para situaciones mentales o biológicas que a lo mejor ya no tienen B de vuelta, ¿no? Sino que ya se quedan en una cronicidad de nuestro cuerpo y en nuestra mente. Dice, lo que se quiere entender con el concepto de neuroprogresión es que los organismos perpetúan situaciones o pensamientos evaluados por esos estresores. Me quedo con esa idea, aprendo. Hay un paradigma o un camino de neuroplasticidad en donde pienso que posiblemente todo es bastante complicado, que no tengo oportunidades para resarcirlas, que no tengo las facilidades para acomodarme, ¿no? Y el desgaste se vuelve tan suficiente como para llegar a la enfermedad. En una gran importancia de validez de esta perspectiva, ¿no? Que es muy realista, hoy en día, sin ser una patología, el fenómeno tan natural y humano que es el duelo, se ha vuelto una de las mayores inicios o que dan pie a provocar enfermedades. Como dejamos pasar y dejamos de ser visible un duelo, entonces empieza esa neuroprogresión a volverse enfermedad. Per se, el duelo no es una enfermedad, es un proceso humano natural que nos ayuda a comprender las pérdidas y a reubicarnos. Sin embargo, si los dejamos pasar y no los trabajamos o no los tomamos en cuenta o no les damos la oportunidad para ser gestionados, por supuesto que se van fuera de control. Así que ante una relación de pérdida, que le llamaremos duelo, ¿no? Cuando estamos perdiendo y que consideramos que eso importante que estamos perdiendo se vuelve un desequilibrio total en nosotros, será proporcional a la dimensión con lo que hemos amado, con lo que es amado, con lo que es importante, con lo que nos hemos apegado y relacionado de manera muy fehaciente. Obviamente, lo que para a lo mejor la maestra Santana puede ser una pérdida durante una migración, para mí no lo puede ser. Algunas cosas coincidirán, porque sí, efectivamente hay algunas situaciones que se pueden medir genéricas, ¿no? en los migrantes, pero hay otras que tienen que ver con la historia de vida, la resiliencia. ¿Qué significa para mí perder una cosa o perder la otra? Cuando muere un familiar durante el proceso, cuando yo me lesiono, ¿no? Y termino con una discapacidad durante el proceso. Es decir, cómo se agregan circunstancias de estrés y de significación. Porque a lo mejor para mí no es significante que pierda mi mochila con dinero, ¿no? Y que piense que para mí es una gran fortuna mantenerme vivo mientras me subo yo a la bestia, hablando del tren que atraviesa todo el territorio mexicano para pasar a los Estados Unidos, y para otros será una situación estresante al máximo. Esto no significa que aquí hay un dolorómetro,
en donde podamos poner qué importa más. Esto es según la visión afectiva, ¿no? Según la calificación que el doliente le está entregando a lo perdido. Por lo tanto, si estamos en nuestra primera, una de las primeras fases que suceden cuando estamos migrando, según también otros estudios hechos por Migdari Martín, creo que así se llama, ella menciona que observa varias fases al momento de ir migrando. La primera es mi supervivencia. Todo lo que tenga que ver en la dimensión de que mi cuerpo se mantenga sano y me mantenga vivo y me mantenga superviviendo, es lo primero que voy a hacer para utilizar mi energía. Por lo tanto, en ese instante no se va a notar todavía la repercusión psicológica de lo que voy dejando atrás o de lo que se está perdiendo en el camino. Otra de las amenazas o de las situaciones o fases que ella menciona es la aculturación. Cuando por fin logré atravesar y llegar sano y salvo a donde yo tuviera que llegar, lo primero que tienen que hacer mis sentidos es acoplarse lo más rápidamente posible a qué se observa ahí, cómo se habla, cómo se come, cómo se vive. Todas las intenciones, es más, tocando, voy a robar un poco el tema de la psicomotricidad y del cuerpo, ¿no? Y de la naturalidad del cuerpo. El que observemos los gestos, los diálogos y que no entendamos nada a lo mejor, ¿no? Y que sea solo a través de nuestro lenguaje corporal que interpretemos, va a ser uno de nuestros segundos temas valiosos, ¿no? La interpretación del lenguaje no corporal e ir teniendo la habilidad tan pronto como se pueda para reconocer qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? En un lugar nuevo. Físicamente hablando, a lo mejor, por dar un ejemplo un poco burdo, pero hace poco asistí a una conferencia con un profesor español y al saludarlo y al presentarme con él, de manera muy, pero muy automática, él me besa las dos mejillas. Y eso es algo que yo me sentí descontrolada, no incómoda, sino descontrolada, porque por los que saludamos de beso en la mejilla aquí en México, pues lo hacemos solo una vez, ¿no? Y es verdad, en algunos lugares de Europa son 2 besos. Entonces, bueno, eso me sacó un poquito de proporción en el sentido de, ay, qué chistoso, pero esto es algo gracioso, pero imagínense otras cosas, ¿no? En donde la vestimenta, las expresiones, los gestos pueden causar un problema en la aculturación, en cómo me voy a hacer homogéneo al lugar a donde yo voy. Otras de las etapas que también menciona es si tenemos el aplomo suficiente o como la inteligencia social, se podría decir, para regular lo más rápido posible las normas que ahí se observen. Apropiarme rápidamente, ¿no? Nuestra observación ser rápida para que yo me apropie de, no solo de qué debo, cómo me puedo expresar o qué lenguaje corporal usar, sino realmente las normas como tal, ¿no? No sentarse en ciertos lugares, no tirar la basura, no... algo que me causó un poquito también de curiosidad es que en una idea loca de viajar a Japón, una amiga me dice, es que tú no serías bien aceptada, o sea, tú te notarías como un negrito en el arroz, y le dije, ¿por qué? Dice, porque ahí el silencio es vital, hay espacios en donde incluso está prohibido usar el teléfono, como por ejemplo el metro, hablar en voz alta en el metro, usar el teléfono, y dije, definitivamente dirían que soy extranjera, ¿no? Entonces, es algo que si no conocemos, podemos transgredir, ¿no? O sea, perdón, transgredir las normas o las costumbres que se utilicen en otro espacio. Y que tenemos que tener como una agilidad tremenda, un aplomo, como dice aquí, aplomo, porque ya vienes muy cansado físicamente, ya vienes con mucha aprensión, con mucha preocupación, desgastado física y emocionalmente. Así que si todas estas cosas que suceden siguen y continúan en ese espacio y no las podemos procurar, ¿qué va a suceder con esta persona que ya es inmigrante? Puede suceder que dependiendo de su resiliencia y su historia de vida haya trastornos psíquicos o mentales
que estén basados también en una disminuida imagen o baja autoestima, porque si no me siento suficientemente consciente, resiliente, acompañado, suficiente, puedo creer que no tengo lo que necesito para incorporarme adecuadamente a los nuevos espacios. Todas estas situaciones que parecen solamente de índole político, cultural, geográfico, económico, repercuten de una manera impresionante en la salud de las personas. Pero si nosotros tuviéramos un espacio en donde pudiéramos evaluar el impacto de los duelos de estas personas migrantes y ya inmigrantes, ¿no? Las que viajan y las que ya lograron llegar, es muy posible que tengan espacios de escucha y acompañamiento que les permita gestionar. Y desde esa gestión entonces también permitan que haya sanación en muchas otras situaciones ya en el aspecto físico y psicológico, pero no están definitivamente todavía asumiendo, sanando, evaluando qué ha pasado por ellos. Las cosas van tan rápido, hay mucho ruido mental porque están pensando en qué está pasando en el país que dejé, la familia que dejé, con quién me voy a sostener en este otro país, si fue por cuestiones de falta de economía en mi país, por cuestiones de guerra, ¿no? Por cuestiones de violencia. Yo les recomiendo ver un par de películas muy interesantes que reflejan muchísimo esta parte. Una de ellas, bueno, uno es un documental real que sucede el fenómeno en donde las personas, sobre todo los más pequeños, los niños y los adolescentes, dejan de resistir la situación y entran en un estado semicomatoso. Al principio se creía que era derivado de que los pequeños se ponían en ese estado inventado, voy a entrecomillar de nuevo, inventado para que no los regresaran a su lugar de origen. Pero definitivamente se debe a esa neuroprogresión en donde los pequeños han tenido un desgaste tan fuerte vivenciando lo que pasa con sus padres en su hogar y luego si reciben el síndrome de resignación, efectivamente, Moni, muchas gracias. En ese síndrome de resignación en donde efectivamente toda la neuroprogresión, o sea, todo lo que el sistema nervioso, bueno, todos los sistemas, ¿no? Endocrino, inmunológico, se fundieron, llevan a esos pequeños a entrar en un estado semicomatoso. Esto es totalmente real y documentado y se llama Cuando la vida me supera. Es un documental. Y la otra película se llama Las nadadoras y también habla acerca de otra forma de migrar, otra forma con otras situaciones, ¿no? Otras conciencias, pero que también refleja muchas pérdidas y duelos en el camino en ese proceso. Y bueno, ya me extendí muchísimo. Maestra Juanita, por favor, extiéndanos más el tema con respecto a qué sucede ya en los duelos cuando ya estamos metidos en estas conjeturas. No, muy bien, maestra. Te agradezco mucho esta introducción tan detallada que nos permite pues empezar a asomarnos a este escenario tan particular que es el duelo de los migrantes, ¿verdad? Como tú bien mencionas, ¿no? Hablar de duelo no es hablar de una patología, pero sí de un proceso que en este caso, en particular con los migrantes, va acompañado de matices muy especiales. No sé si me permitan compartir pantalla para poder mostrarles algunas diapositivas que me permití preparar para graficar el tema. Ok. ¿Sí podemos ver la presentación, maestra? Sí, sí se ve bien. Okay. Muy bien, pues bueno, como mencionábamos, pues este proceso del duelo migratorio es retomando mucho de lo que empieza a comentar la maestra Edith,
quise empezar partir de esta frase de Javier Moreno, que dice que ser emigrante es decir muchas veces adiós. Decir adiós muchas veces y de diferentes formas, porque tomar la decisión de emigrar implica pues una serie de renuncias, de despedidas y que a veces, pues aunque son voluntarias, porque finalmente las personas, de acuerdo a la circunstancia que viven, eligen, toman la decisión de salir de su país para buscar otros escenarios mejores para poder seguir con la vida, pues esto no deja de ser un acontecimiento que obliga a las personas a, dejar los escenarios que les son familiares. De acuerdo al análisis y a las investigaciones que ha venido realizando el doctor Achiotegui, él hace notar que posiblemente ninguna situación en la vida, incluida, menciona la pérdida de un ser querido, supone tantos cambios como lo es el involucrarse en un proceso de migración. Porque si bien cuando nos enfrentamos a la pérdida al duelo por la pérdida de un ser querido, sí, también la vida cambia, sí hay que adaptarse a una nueva realidad, pero el hacerlo desde un escenario conocido o con un entorno conocido, apoyado con esas personas importantes en nuestra vida, pues ayuda en buena medida para transitar por el proceso. Pero en el caso de los migrantes, vamos viendo cómo desde que ellos hacen consciente o van interiorizando esta idea o esta decisión de que tienen que emigrar, empieza en ellos a percibirse estos sentimientos de ambivalencia porque, pues por un lado, tal vez la esperanza o pues sí, la alegría, ¿no? De imaginar que pueden tener un futuro mejor que el que la realidad que están viviendo en sus países de origen, pero por otro lado también vienen estos otros sentimientos que les conectan con el miedo, con la incertidumbre, con todas estas emociones difíciles de asimilar, ¿verdad? Entonces, es por ello que Achiotegui identifica ciertas características en el duelo migratorio. Él considera que en este proceso la persona se enfrenta a esta percepción no necesariamente de separarse pensando que desaparece su entorno de familia o de seres queridos, sino que viene esta situación de tener que separarse. Ellos saben que no están, que no los van a ver, pero el tener que romper el vínculo de apego en algunos casos, o el riesgo de que se rompa este vínculo de apego, genera en la persona, en el inmigrante, pues esta sensación pues de temor, ¿verdad? Porque sabemos que finalmente estos vínculos de apego con nuestras personas cercanas nos dan confianza y nos dan seguridad. Entonces, se considera que los inmigrantes pues van sufriendo pues cómo se van diluyendo sus vínculos, ¿verdad? Conforme van avanzando en el proceso. El duelo migratorio se dice que es un duelo recurrente, es un duelo que una vez que se involucran en este proceso los migrantes, lo perciben durante todo el proceso, incluso una vez que llegan al país donde se van a alojar, ellos siguen sintiendo pues esta tristeza, esta incertidumbre, este temor, y se dice que muchas veces esta percepción se mantiene incluso hasta cuando vuelven de regreso a sus países de origen, porque esa es como una nueva migración, porque van a volver a sus países de origen, pero no van a volver a encontrar un mismo escenario. Posiblemente dejaron hijos pequeños y sus hijos ya crecieron, ya no se conformó adecuadamente un buen vínculo de afecto con ellos, no les reconocen como padres, o vuelven y ya no encuentran a sus propios padres, ¿verdad? Porque en el tiempo que transcurre, pues a veces los papás fallecen.
Este duelo, además de recurrente, yo diría que también es concurrente, porque se le van sumando diferentes situaciones que pues, van condicionando un escenario cada vez más álgido para el migrante. También transitar por el proceso da lugar a cambios de identidad y no de forma voluntaria, porque el migrante tiene que buscar la forma para sobrevivir en un escenario que le es desconocido, con un idioma desconocido, con un entorno físico desconocido. Entonces, poco a poco, para ser recibido, pues el migrante va adoptando una nueva identidad, ¿verdad? Pero a veces le confronta el tener que dejar a un lado todo eso que constituye sus raíces, todo eso que él reconoce como suyo, para adoptar algo que muchas de las veces no termina de reconocer. Este duelo se acompaña, como les decía al principio, por estos sentimientos de ambivalencia, ¿verdad? Porque durante todo el proceso van de una emoción a otra y más, pues como nos mencionaba la maestra Edith, porque a veces el transitar el camino que ellos tienen que seguir para poder llegar a ese país al que aspiran alcanzar, pues les conlleva una serie de dificultades, a veces muy críticas, ¿verdad? Entonces ellos van pasando frecuentemente por diferentes estados de ánimo, muchas veces de ambivalencia, ¿verdad? Cada avanzar, si hablamos de nuestro país, que es un país de tránsito, pues el hecho de llegar a este país para ellos puede representar, por un lado, un alivio, pero por otro, pues el temor de saber que se enfrentan a un escenario del cual tal vez tengan referencias no muy gratas, ¿verdad? Entonces, van fluctuando entre estas diferentes emociones. Este duelo involucra no solamente a quien se va, no solamente a quien emigra, también genera un impacto hacia sus seres queridos, hacia su familia, por supuesto, pero también hacia las personas, en el caso de que haya gente que vaya a recibirlos en el país a donde se van a alojar. También ellos se dice que de alguna forma vivencian en alguna medida este duelo, porque también ellos, los autóctonos, pues van a tener que modificar a veces sus estilos de vida para poder recibir y acoger a este inmigrante y poder reajustarse nuevamente a la vida con esta nueva persona. Este duelo migratorio se dice que es múltiple, por lo que les decía, porque se van sumando pérdidas, ¿verdad? Se van sumando no solo la pérdida del país, la pérdida de los vínculos familiares. Ahorita vamos a describir cuáles son cada uno de estos 7 duelos que se van experimentando en las personas migrantes. Y se dice también que otra característica de este duelo es que es un fenómeno transgeneracional. ¿Cuántas veces no hemos visto que en la historia de las familias pareciera como ya parte de la dinámica, ¿verdad? Normal, incluso a veces, que desde las generaciones que les anteceden, los abuelos o los bisabuelos han sido personas que han migrado. Entonces, las nuevas generaciones ven este fenómeno como algo que es parte de su historia. Y por eso muchas veces lo asumen como tal y ya lo dan incluso a veces como por sentado, que algún integrante de la familia en algún momento de la vida puede que tome este camino. Perdón, me regresé. Bueno, continuando ahora, les muestro estos 7 duelos que el doctor Ashiotegui identifica que se presentan en buena medida en la población migrante. El primero de estos duelos es este duelo por la familia y por los seres queridos y por todo lo que representa, ¿verdad? La familia pues representa ese espacio de seguridad, ese espacio que nos permite saber que tenemos cerca a alguien que nos va a apoyar en los momentos difíciles, ¿verdad? Pero pues en este caso, en el duelo migratorio, estas separaciones forzadas, por así decirlo, forzadas
por las circunstancias tan difíciles que a veces viven los migrantes antes de salir de sus países de origen. Estas separaciones provocan mucho sufrimiento, sobre todo en los niños y en los jóvenes. Se dice que en ellos, en los hijos de los migrantes, el duelo migratorio es más complejo, por lo que les comentaba anteriormente, porque hay esta ruptura en el vínculo de apego, hay esta dificultad para que estos niños identifiquen a esas figuras de crianza como, como lo que son, ¿verdad? Porque una vez, en el caso de que se van los papás y los hijos se quedan, los niños buscan a otra figura de apego con quien identificarse para poder readaptarse a la nueva realidad con sus papás. Y a veces pasa que cuando vuelven estos papás ya no encuentran ningún tipo de vínculo. Entonces, esto es un riesgo importante para esta población que en estas etapas tan tempranas está conformando su personalidad. También algo importante que perciben los migrantes al reconocer que están separados de su familia es esta sensación de soledad. Y a veces incluso estando rodeados de otras personas que junto con ellos toman la decisión de emigrar. Cuando llegan a los hogares en donde les reciben para vivir en el caso de que puedan ir pasando todas las adversidades, pues llega nuevamente la nostalgia por aquellos que se quedaron en casa, ¿verdad? Por aquellos a los que, aunque ellos deseen, pues no van a poder volver a ver, o a veces no tan pronto como ellos quisieran. Entonces, se dice que una familia que ha estado separada por periodos largos es como un jarrón roto, porque es muy difícil que todas las piezas vuelvan a encajar. Entonces, si consideramos que en la actualidad la familia sigue siendo como que un pilar importante que va a aportar muchas cosas positivas o que puede aportar cosas positivas al desarrollo de los chicos, pues vemos cómo incluso este tipo de duelos va a impactar en muchas otras áreas del desarrollo de estos chicos o de estos integrantes de esta familia. Otro de los duelos que menciona el doctor Achotegui es el duelo por la lengua, el duelo por el idioma, que se convierte en una barrera total para la comunicación. Y no solo por el hecho de aprender un nuevo idioma, que para los adultos a veces nos representa todo un reto. Es aprender incluso la forma de expresarnos, ¿verdad? Considerando algunas hipótesis que nos dicen que el idioma con todas sus estructuras van a influir o nos van a llevar a determinar la visión o la manera en que percibimos el mundo. Sabemos que a veces una misma palabra para algunas personas tiene un significado y cobra significados diferentes en otros países con otro lenguaje, ¿verdad? Entonces, el lenguaje sabemos que constituye pues un indicador relevante en la cultura de un pueblo. Por ello, pues al migrante le representa una dificultad muy grande para poder aprender un nuevo idioma. A veces solo llegan y aprenden lo básico, ¿verdad? Lo básico para sobrevivir, porque leía por ahí en algunos escritos que hay de inmigrantes, que algunos de ellos refieren que no les apremia tanto aprender el lenguaje porque ellos dicen, es que aquí venimos a trabajar, perdón, no a platicar. Y entonces se van encerrando en ese entorno donde dejan de comunicarse y dejar de comunicarse pues es un factor de riesgo para el aislamiento, que sabemos pues puede también condicionar por ahí un riesgo de alguna complicación de salud mental como la depresión, ¿verdad? En el caso de tener hijos, los migrantes y de llevarlos con ellos,
Cuando los niños son muy pequeños, a veces dejan de reconocer su lengua de origen y aprenden el idioma del país al que llegan a vivir. Entonces llega un momento en que los hijos van creciendo y también van perdiendo ese vínculo con los padres ante esta dificultad para comunicarse. Eh, Les platico rápido que tengo una paciente que está en California y ella me mencionaba que cuando ella llegó como inmigrante a Estados Unidos, no llevaba a sus hijos a la escuela, porque aunque les abrían algunos escenarios para poder llevar a los chicos y que cubrieran sus necesidades de aprendizaje, eh, no los llevaban. Y la respuesta que me dio cuando le pregunté el por qué, justo era por esta dificultad en el idioma, porque iban pero no entendían. Los niños les explicaban, pero tampoco les entendían. Entonces ahí se va abriendo esta brecha, esta dificultad de comunicación que pues va a seguir impactando en la fragmentación de estos vínculos de familia. Otro de los duelos de la migración es el duelo por la cultura. Y la cultura desde un sentido amplio, abarcando los valores, abarcando el hábitat, la vestimenta, la religión, las creencias. El inmigrante pasa por el proceso de adaptarse a un entorno completamente nuevo y a veces cambiante, ¿verdad? Eh, Desde que deja su hogar, el inmigrante tiene que empezar a hacer modificaciones de sus rutinas, de sus hábitos, de su alimentación o de sus patrones de sueño, ¿verdad? Algo tan básico, pero tan necesario para pues el buen funcionamiento en general del individuo. A veces incluso se ve obligado a reajustar o modificar sus creencias y sus valores conforme va pasando por el proceso del viaje o cuando llega finalmente al lugar donde se va a establecer. Tiene que adoptar nuevas leyes, nuevos reglamentos, y bueno, todo esto con las dificultades que ya empezamos a mencionar del lenguaje y de la dificultad por la separación de sus seres queridos, pues le va condicionando, ¿verdad? Un escenario con muchos estresantes, con muchos factores que le van a mantener en esta condición de estrés frecuente y sostenido, ¿verdad? Porque va de una a otra situación y entonces empieza a sufrir algo que se denomina estrés aculturativo, que es este choque de culturas, este choque y esta dificultad que tiene el migrante para adaptarse, porque hay esa percepción de no sentirse ni de un lado ni de otro, ¿verdad? Estar como que en ese conflicto, ¿verdad? Para adaptarse a ese nuevo entorno. Entonces, eh, a esto, pues se suma también este duelo que nos menciona Chotegui, también el duelo por la tierra, porque se agrega a lo que ya comentamos un cambio a veces extremo del entorno y que tiene que ver directamente con las características propias de cada región, ¿verdad? Que involucran, pues, desde la luminosidad del paisaje, todo eso que denominamos o que identificamos como parte de nuestra tierra, de nuestras raíces. El conectarnos con todo eso desde nuestros sentidos, evidentemente tiene una relevancia a nivel emocional, porque somos sensibles a todo lo que nos rodea. Entonces, el inmigrante ha de elaborar el duelo por los aspectos con los que se haya vinculado a esa tierra que él recuerda, porque no solo es el árbol o el paisaje, ¿no? Es lo que el significado o la carga emotiva que tiene para el migrante el recordar esos escenarios. También podemos mencionar aquí cómo es que se afecta a nivel emocional cuando estamos en lugares con poca iluminación, ¿verdad? Cuando los migrantes tienen que dejar sus países donde hay más sol, donde hay más escenarios abiertos
para ir a otros lugares donde pues el sol es menos, se percibe con menor intensidad, donde hay como que escenarios un poco más grises, pues eso va a hacer que haya un efecto, ¿verdad? Que haya un efecto que impacta en nuestras emociones. Normalmente vemos que incluso en temporadas como esta de diciembre, ¿verdad? Donde estamos menos expuestos al calorcito y a la luz del sol, de repente pues hay por ahí algunas modificaciones en la producción de algunos neurotransmisores y los migrantes pasan por eso, ¿verdad? Pasan por pues ese sentimiento de haber perdido esos lugares donde se sentían pues tan plenos, tan identificados, tan tranquilos, ¿verdad? Todo lo que les rodeaba. Entonces, también hay otro tipo de duelo, que es el duelo por el estatus social, que también es un duelo que confronta significativamente al migrante, porque está íntimamente ligado con el proyecto migratorio. A veces, bueno, en la mayoría de los casos, este proyecto migratorio, pues tiene esta proyección de que va a ser para la búsqueda de mejorar las condiciones de vida. Entonces, a veces el migrante hace esa proyección pensando, sobre todo con los migrantes que tienen una profesión, que se dedican a alguna actividad formal, piensan que van a llegar al otro país y se van a establecer y van a trabajar de lo que ellos estudiaron, pero a veces la realidad no les permite enrolarse en este tipo de actividades. Tenemos a veces, no sé, maestros, psicólogos reconocidos en sus países y una vez que llegan al país de acogida, pues ahí se dedican a todo. Tengo una conocida psicóloga que emigró de Argentina a Francia, pensando que iba a llegar a trabajar como psicóloga, pero no encontró oportunidad para ello y empezó cuidando a unos niños, después apoyando, lavando la loza en un restaurante, y todo eso pues nos confronta, ¿verdad? Nos confronta con esta proyección que tenemos de nuestro ser profesional y tener que, por así decirlo, sin demeritar ningún otro trabajo, todos son muy valiosos, pero cuando nos formamos ya tenemos una proyección de lo que vamos a hacer y nos confronta el tener que hacer algo que no corresponde al nivel de preparación para el cual yo me formé, ¿verdad? Entonces, este duelo por el estatus social representa una limitación para las oportunidades del migrante. Pasan de ser ciudadanos legales, reconocidos en su país, a ser personas ilegales o indocumentados a que les coloquen una etiqueta de inmigrantes y todo lo que conlleva esa etiqueta, ¿verdad? Entonces viven de una forma pues muy cruda esta pérdida de su estatus social. Y esto pues conlleva este riesgo del fracaso de ese proyecto migratorio que ellos fincaron en el principio de esta decisión. Porque en este proyecto migratorio ellos invierten todo, invierten recursos económicos, invierten todo lo que lleva a la separación de sus seres queridos, invierten su salud o su integridad. Entonces, afrontar este duelo por el estatus social les genera mucha impotencia, les genera esta frustración por no ver materializado ese proyecto que de inicio ellos visualizaron. Otro de los duelos que nos menciona Xutegui es el duelo por el grupo de pertenencia, ya que al entrar pues en esta interacción con otros grupos, puede haber ya la pérdida del contacto con sus grupos de pertenencia. Si bien al inicio muchos de ellos se eligen migrar en grupo para sentirse acompañados y apoyados, a veces en el camino estos grupos se van separando por acontecimientos, por accidentes, por situaciones, y ellos se van
involucrando con otras personas, con las personas del país por el que van transitando. Entonces, pertenecer a un grupo también nos da seguridad, también nos da esa identidad de saber que pues pertenecemos a algo, aunque sea al grupo, por ejemplo, de los migrantes que vienen de Honduras, ¿no? Nos identificamos y compartimos cosas en común, pero en el proceso de la migración, pues ellos tienen que ir cambiando, tienen que ir tratando de adaptarse a esas nuevas personas, con nuevos hábitos, con nuevas ideas, con nuevas cosas que pues con las que se van encontrando en algunos casos, si no es que llegan a un punto en el que tienen que avanzar solos también. Y bueno, pues el último de los duelos que identifica Achotegui es el duelo por los riesgos físicos, porque migrar representa un riesgo muy alto para la salud y para la integridad física de las personas. Los migrantes, una vez que eligen tomar el rumbo, el viaje, pues muchos de ellos, si ya están enfermos, dejan sus tratamientos médicos. A lo largo del camino se van encontrando con condiciones poco favorables, condiciones climáticas poco favorables, dificultades para la alimentación, lo que les va condicionando pues un riesgo elevado de desarrollar algún tipo de enfermedad, pues su sistema inmunológico se va comprometiendo con el paso del tiempo. También el tener que viajar tanto tiempo y por diversos medios, pues representa un riesgo de accidentes, de pérdidas físicas, de situaciones críticas de enfermedad, ¿verdad? Que a veces, pues, limita que ellos puedan seguir avanzando y tienen que emprender el camino de regreso, pero como les decía, volver de vuelta, pues es otra vez empezar a migrar ahora de regreso a casa y con otras condiciones con las que no habían salido cuando eligieron tomar el camino de la migración. También, si estos migrantes, si llegan al país que les va a recibir y se van a enrolar en diferentes actividades laborales, también a veces son expuestos a trabajos peligrosos, a trabajos donde hay pues, una sobreexigencia en cuestión de tiempos, de horas excesivas de trabajo, donde a veces no tienen pues las condiciones más adecuadas para prevenir que puedan desarrollar alguna enfermedad laboral, ¿verdad? Y también, pues, tienen un riesgo latente de que haya situaciones de abusos físicos, abusos de toda índole, ¿verdad? Entonces, pues bueno, como podemos ver este escenario de la migración, pues es un escenario complejo, ¿verdad? Es un escenario que está acompañado de muchas situaciones, de muchas condiciones de pérdida que no siempre son visibles, incluso que a veces no son reconocidas por el mismo migrante, porque a veces pasa que en este introyecto que ellos ya traen, transgeneracional, pues ellos creen que todo lo que sucede a lo largo del camino es normal, es esperado y es parte del proceso para poder llegar al otro lado, ¿verdad? Al otro país en el que ellos planean realizar su proyecto de vida. Entonces, pues como podemos ver, perdón maestra, ¿me ibas a decir algo? No, maestra Juanita, adelante, nada más te estaba yo queriendo comentar que si aprovechamos tu conversación para que nos des también un par bueno, no consejos, sino más bien posturas o tips que también nos ayuden a sostener un poquito este proceso de las personas que están migrando. Sí, claro que sí, claro que sí. Es importante empezar a hacer visible el fenómeno. Estamos en un país, como les decía, que es un país de tránsito, un país en el que cada hora entran alrededor de 20, 24 personas en situación de inmigración. Se han generado políticas públicas para eso, pero todavía nos hace falta más.
Entonces, aquí, bueno, pues rápidamente les comparto esta clasificación que ha hecho el doctor Achiotegui para poder identificar el duelo de acuerdo a sus instrumentos de evaluación particulares y perfilados a este tipo de duelos, ¿verdad? Y para poder identificar la intensidad del duelo del migrante, ¿verdad? Duelos simples, complicados y extremos son los que se pueden identificar en ellos, de acuerdo a las condiciones de mayor o menor vulnerabilidad. Y acorde a lo que nos preguntabas, maestra, perdón, me emocioné y no vi que ya es la hora. Pues bueno, sabemos que este fenómeno, pues es un fenómeno que representa ciertas dificultades, porque no tenemos a la población cautiva, es una población volátil, es una población que pasa periodos de tiempo cortos, entonces, pues habría que tratar de acercarse a las personas que están más en contacto con ellos en los refugios, en los albergues, y tal vez capacitarlos y a través de ellos dejar en el migrante tal vez esta semillita de intención de que él piense en él y en su salud emocional y aprenda a identificar cosas que no son normales. Hay que evitar normalizar que todo lo que pasan, todo lo que sufren y cómo se sienten por todo lo que viven es normal y tienen que vivir con eso. Hay que hacerles saber que siempre hay una opción. ¿Sí? Generando algunos programas específicos de intervención en crisis para ellos, de solamente esta descarga emotiva a través de la escucha. Tal vez pudieran ser estos primeros, más bien este agregado, porque ya hay programas, pero nos hace falta todavía afinar más. Gracias, maestra. Sí, maestra, no, al contrario, yo quisiera seguirle escuchando hablar de todas estas cosas tan importantes. De hecho, salvo que usted me diga algo diferente, podemos poner a disposición de los alumnos y de los presentes su presentación, si así lo quiere usted, y también lo que escribí respecto al tema, con todo gusto se los entrego para que se los hagan llegar en algún en mail, ¿no? Y quisiera cerrar, si quedan preguntas también las podemos ir contestando, comentarios o preguntas, con todo gusto me quedo o nos quedamos a contestarlas, pero vamos a dar pie a la siguiente conferencia que viene y pues nada más voy a tratar de terminar lo más rápido posible. En el trabajo que usted menciona, maestra, de capacitar a las personas que estemos trabajando con personas migrantes inmigrantes, pues adecuar mejor su umbral de frustración, fortalecer su capacidad de postergar las gratificaciones a las que tienen necesidad, que fortalezcamos, que tengan más tolerancia a la soledad, que tengan un reforzamiento de la autoestima, una valorización de su cultura, pero obviamente sin inclinarse a un orgullo fanático, y desarrollar suficientemente habilidades como tener afirmaciones u oposiciones asertivas, ¿no? Para que puedan decir sí o no de una forma adecuada, el uso adecuado del lenguaje, tanto corporal como no corporal, para que sus emociones también se puedan demostrar, y desarrollar percepciones suficientes para que tengan normas de conductas en donde se sientan bien con diferentes grupos. Y para cerrar este asunto, permítanme hablarles de un extracto de una poesía llamada Ítaca, hecha por Constantino Cafay, que tiene mucho que ver con los que viajan. Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca, debes rogar que el viaje sea largo, lleno de pericias, lleno de experiencias. No hay que temer ni a los lestrigones ni a los cíclopes. Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta si tu pensamiento es elevado, si tu exquisita emoción penetra tu alma y en tu cuerpo. Pues muchas gracias, querida maestra Juanita, de veras que lo valoro. Vamos a darle pie al maestro Ezequiel Martínez que comienza con su ponencia, y a todos y a todas, muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias a todos. Gracias, maestra Edith. Muchísimas gracias, maestra Juana Santanieves.
De verdad es que su ponencia ha sido de mucha ayuda y seguramente ha despertado también mucha inquietud.